Esta mujer que es un portento, creo yo, porque estudió esto de la traducción, ¿verdad? Traducción, que esto es importantísimo, porque allí te has especializado en un montón de cosas. Por una parte, has traducido libros desde el francés al español, has traducido libros del inglés al español, además tienes un máster en traducción de alemán, ¿no? Al español. Entonces, con eso ya es el terceto ya clásico de Europa, ¿no? Allí tienes toda Europa metida en tu cabeza, de alguna manera. Ha impartido clases, bueno, hasta que llegó aquí a Francia, ¿no? A Grenoble, y allí hizo el doctorado precisamente, hizo el doctorado sobre un tema muy semejante a este, ¿no? Esto de activismo de callo de sofá, cómo se comunican las ONGs. Y yo creo que una de las cosas en la que más ha investigado Ana es precisamente en eso, ¿no? En la caracterización de los lenguajes, del lenguaje de las ONGs. Lo que haces es, desde un punto de vista más racional y más científico, analizar un tipo de lenguaje. No me voy a volver a presentar. A lo largo de la presentación os iré explicando un poco de dónde surge esto, pero lo primero que quiero explicaros es la base de mi investigación, que es el análisis del discurso. Voy a intentar no ser nada pesada con los términos y todo eso. Si, por un lado, si os parece muy pesado me lo decís, o si os parece que ya lo sabéis, me decís, oye, que ya me lo sé, pasa que me estás dando la chapa. No tengáis problema en decirme. El análisis del discurso lo que hace es hacerse preguntas como ¿por qué lo llaman pronto disponible cuando quieren decir agotado? O ¿por qué lo llaman seminuevo cuando quieren decir usado? Lo que yo hago es lo que se llama análisis crítico del discurso, es decir, que es un análisis de las motivaciones, por qué se escribe o se habla de una determinada manera, las intenciones, las verdaderas intenciones más allá de lo que vemos, y el efecto en el que recibe ese mensaje, sea escrito o oral. Por ejemplo, imaginar que alguien me ha arrastrado a un restaurante de comida rápida al que no me apetece nada ir, porque hay unos vasos magníficos, maravillosos, que si vamos nos los van a regalar, y me encuentro que esos vasos han sido víctima de su éxito. Y entonces digo, creo que me han engañado, ¿no? O sea, entiendo el efecto, entiendo la intención, sé que no han comprado o no han creado tantos vasos como había, sé que me han engañado y que he acabado comiéndome una hamburguesa donde no quería. Y entonces, eso es análisis crítico del discurso. Analizo por qué lo han hecho, con qué intención y cuál es el efecto que tiene en mí, ¿no? Y cuando hago análisis crítico del discurso, lo que digo es la magia del lenguaje. Resulta que no solo se puede comprar un vehículo usado, la magia del lenguaje hace que se puede estrenar un vehículo usado, que realmente roza el milagro. Entonces, os voy a enseñar dos ejemplos cotidianos. Estos los he buscado, los he forzado un poco, pero os voy a enseñar dos ejemplos cotidianos. Uno de ellos hace, no sé, 3 o 4 años, mi madre y Jorge lo pueden comprobar, lo pueden recordar, se estropeó el ascensor en vuestro portal, en el portal de vuestra casa. Y vino alguien, inmediatamente vino alguien de la empresa de ascensores y puso este cartel. No sé si lo veis. El servicio técnico, si alguien trabaja en esto, lo siento, no he puesto el nombre por si acaso, está trabajando en su ascensor, rogamos disculpas las molestias, gracias por su confianza. Y ahí no vino nadie, yo creo, en 3 meses o algo así. Entonces, la contradicción, digamos, la contradicción entre lo que leíamos y lo que se veía era realmente molesta. O sea, generaba realmente molestia en el consumidor, ¿no? Luego pusieron un ascensor piripirifláutico, o sea que debían estar trabajando en él, pero había una contradicción entre lo que podíamos leer y lo que podíamos sentir, porque ahí no veíamos trabajar a nadie. Y gracias, Jorge, porque tú me enviaste esta foto. Otro ejemplo mucho más reciente, nosotros vivimos en Grenoble y en Grenoble sacan el agua de una montaña que tenemos al lado, que es la Chartreuse, y debido a la sequía, a la escasez de agua, recientemente se ha tenido que ir a buscar otras fuentes de agua y recibimos del organismo regulador, recibimos hace poco
esta carta, cuyo objeto era un agua de una calidad excepcional. Es decir, nos anunciaban de repente que teníamos un agua de una calidad excepcional para solo 2 párrafos después decirnos que era, no sé si lo leéis, pero debido a la disminución del flujo de agua y a la mala calidad del agua que tenemos ahora, hemos ido a buscar a otras fuentes. Pero os lo presento como un agua de una gran calidad y así, bueno, ya lo vemos de otra manera. Bueno, todos sabéis que esto es lo que se llama lenguaje positivo en marketing, es presentar los problemas como retos, presentar las dificultades como oportunidades, presentarlo todo en positivo. Esto lo utilizan los publicistas porque saben de lingüística cognitiva, es decir, saben cómo nuestro cerebro, digamos, conceptualiza una realidad en función de cómo se la han presentado. ¿De acuerdo? Esto, no os voy a decir muchas palabras, pero para que lo veáis, esto se llama efecto de encuadre o de marco. Es decir, que en función de cómo yo presento determinada información, vosotros, los receptores, vais a entenderla de una manera, la vais a conceptualizar de una manera y además vais a reaccionar de una determinada manera a esa información. ¿De acuerdo? Se llama efecto de marco o efecto de encuadre. Os doy un ejemplo. Ha habido estudios después del COVID que dicen que aquellos países cuyos gobiernos presentaron la lucha contra el COVID en un marco de guerra, en un marco bélico, fueron peor recibidos por la población que aquellos países cuyos gobiernos presentaron la lucha contra el COVID en un marco de deporte de equipo. No digo que sea blanco-negro, digo que tiene efecto en la realidad y en cómo reacciona el oyente, que puede ser un oyente individual, pero puede ser toda una comunidad. Bueno, esto lo ha estudiado este autor que se llama George Lakoff, que ha escrito un libro, no sé si lo conocéis, que se llama No pienses en el elefante. Os lo enseño porque, bueno, si a alguno le interesa algo de lo que os cuento hoy, de verdad os lo recomiendo. Es un librito súper corto y lo que dice es que si yo entro en la habitación y os digo no penséis en el elefante y luego os empiezo a hablar de lo que sea, vais a estar pensando en el elefante todo el rato, porque yo ya os lo he presentado, el elefante. Y eso es lo que va a determinar cómo vais a interpretar todo lo que voy a decir después. ¿De acuerdo? Y él es un autor progresista que, por ejemplo, dice que no hay que hablar de cargas fiscales, que hay que hablar de inversión fiscal, porque si lo presentamos como cargas, ya lo conceptualizamos como cargas, ¿no? Si a alguien le interesa lo puede leer y no podéis poner de excusa que está en inglés, porque también está en español. Así que lo tenéis en español si a alguien le interesa. Y realmente es muy recomendable, si alguien lo quiere leer, es muy interesante. Trabaja sobre el discurso en Estados Unidos, pero realmente se puede aplicar a cualquier sociedad que conocemos. Bien, este autor también habla de otro concepto, que es el de metáfora. El de metáfora lo asociamos generalmente a la literatura, pero en realidad lo que se ha estudiado en lingüística cognitiva es que la metáfora está en todas partes, ¿no? Os lo voy a explicar un poquito con ejemplos, pero para que vayáis viendo, no sé si alguno lo conoce ya. La metáfora consiste en comprender una idea mediante una imagen que deriva de otra. Normalmente utilizamos las metáforas para comprender ideas muy abstractas a través de ideas más materiales que nos permiten comprender mejor la realidad. Por ejemplo, una de las grandes metáforas que compartimos todos nosotros, hablantes de español, pero que comparten otras lenguas, es imaginar el tiempo como espacio, porque el tiempo es difícil de abstraer y el espacio es más material, ¿no? Y entonces decimos, por ejemplo, que vemos el tiempo pasar, ¿no? Entonces imaginamos algo que pasa delante de nosotros, o el pasado nunca vuelve, como dice Amaral, ¿no? Es algo que vuelve, que va, que viene, que sube, que baja. Eso nos permite comprender mejor realidades abstractas, ¿de acuerdo? Luego veréis porque esto es importante en lo que os voy a contar. Entonces, toda metáfora posee una coherencia interna, es decir, que tiene sentido. Las metáforas no salen de la nada, sino que vienen de experiencias, sobre todo, colectivas, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo cuando normalmente se dice que el amor es caliente, ¿de acuerdo? Y hablamos de un cálido abrazo, pues sí, ¿no? Cuando nos dan un abrazo normalmente tenemos más calor que frío,
¿no? Entonces, la realidad es que asociamos el amor o un abrazo con el calor. Y eso se ha ido trasladando al lenguaje y utilizamos muchas expresiones en ese sentido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? ¿Todo bien? Vale, y eso además es importante porque las metáforas, hay metáforas muy lexicalizadas, es decir, que ya las utilizamos de manera inconsciente y que tampoco nos afectan tanto, pero seleccionar una determinada metáfora para expresar una realidad no solo representa la realidad, sino que a su vez la construye. Es decir, si presentamos la migración como una invasión, estamos construyendo una realidad y al final todo el mundo interpreta la migración como una invasión. Si la presentamos como un fenómeno, si la presentamos como una oportunidad, la presentamos de cualquier otra manera, estamos construyendo esa realidad en la mente colectiva de otra manera, con otro marco y con otra metáfora. Las metáforas están relacionadas con los marcos porque al construir la realidad activan marcos que tenemos ya colectivos en la cabeza. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? Algunas metáforas que conocemos, la vida es un camino, la utilizan los poetas, pero la tenemos en la cabeza. Y, por ejemplo, es un camino además que va hacia adelante. El futuro está delante, el pasado está detrás. Y normalmente incluso gestualmente decimos, va, esto dentro de unos días, o buf, esto hace mucho tiempo. Nadie dice, esto hace mucho tiempo. Es un poco raro, ¿no? Nadie dice eso. O, buf, venga, nos vemos dentro de unos días. No. Entonces, conceptualmente, sin darnos cuenta, imaginamos la vida como algo que va avanzando hacia adelante. Y echamos la vista atrás, o avanzamos, o miramos hacia adelante, o el futuro está delante de nosotros, ¿no? ¿Vale? Os voy a enseñar una que es muy simpática, que parece una locura, pero que está analizada por varios especialistas, que es la ira es una sustancia caliente. Y además es una sustancia caliente que está dentro de un recipiente. Y si pensáis, me hierve la sangre, ¿no? Me hierve la sangre, es que estoy que no puedo más, o voy a estallar de rabia, ¿no? Entonces la ira es una sustancia caliente dentro de un recipiente y además es roja, ¿vale? Aunque no os hayáis dado cuenta. No sé si conocéis la película Viceversa, la ira se representa así, con una lava, ¿no? Imaginamos un volcán, la lava saliendo del volcán, probablemente porque asociamos la ira con, por ejemplo, los fenómenos catastróficos tipo un volcán, ¿no? Que escupe lava. Y esto nos dice también que las metáforas son compartidas entre los distintos idiomas, porque esto lo crearon en Disney. Y esa metáfora nos resulta bastante convincente porque reproduce la misma imagen que tenemos nosotros de la ira. Si hubieran dibujado una ira azul mirando para abajo, nos habría resultado extrañísimo, pero la compartimos. Eso quiere decir que las metáforas no son exclusivamente lingüísticas, son culturales y las compartimos, ¿vale? Otra interesante, lo positivo está arriba, lo negativo está abajo. Decimos que estamos cabizbajos, que tenemos la moral por los suelos, que estamos bajitos de ánimo. Todo eso nos dice que es que cuando es algo negativo, abajo. Y cuando es algo positivo, pues estamos en las nubes, estoy flotando de alegría, ¿no? ¿De acuerdo? Y si vosotros imagináis la escalera hacia el éxito, imagino que todos imagináis una escalera hacia arriba y no hacia abajo. Y nadie nos ha dicho, la escalera puede ser hacia abajo, puede ser hacia arriba. Pero cuando imaginamos una escalera hacia el éxito, pues es hacia arriba, ¿no? No se ve bien, pero es una escalera hacia el éxito. ¿Por qué tiene esto influencias? Voy a empezar a introducir ya mi tema de la cooperación. Antes se habla de países desarrollados, subdesarrollados, y eso no estaba bien, no era aceptable. Y no se encontraba una fórmula, no hay manera de decirlo de otra manera o no se sabe cómo decir. Y el consenso actual, por lo menos en España, es hablar de países del norte y países del sur, lo cual es ya muy generalizador porque no todos los países del norte son donantes, no todos los países del sur son receptores, no todos los países del norte tienen la misma capacidad, ni los del sur, pero además pensad en lo que significa. En el norte está lo positivo y en el sur está lo negativo. Lo tenemos ya muy interiorizado, pero es que está. Entonces, por eso os digo que los marcos y las metáforas construyen también conciencia y conceptualización. Vale, voy a hacer un pequeño experimento. ¿Qué significa dar? ¿Alguien me sabe explicar qué significa dar?
Así, ala, así, sin anestesia ni nada. ¿Alguien me lo sabe explicar con gestos? ¿Quién me lo explica con gesto? Entregar, ¿no? Es decir, cojo algo que tengo y se lo doy a alguien, se lo entrego a alguien que no lo tiene, ¿no? Yo te doy esto, ¿vale? Yo he buscado dar en las imágenes en un buscador y me sale esto, ¿no? O sea, buscar las imágenes. Si queréis saber cómo se asocian las metáforas, buscadlas, cualquier expresión la buscáis en imágenes y veis un poco las metáforas que utilizamos para comprender la realidad, ¿no? Entonces veis aquí, pues dar, ¿no? Físicamente damos una flor, damos un regalo, damos allí una semilla. La cosa ya se va volviendo más metafórica, ¿lo veis? Estos son los primeros resultados que me encontré yo en internet. Se va volviendo más metafórica, ¿no? Damos nuestro corazón, etcétera. Vale, cuando una ONG dice que le da dignidad a una población, si volvemos al origen físico, es que le está dando algo que no tenía. Todas las poblaciones, todas las personas tienen dignidad. No soy yo quien le tengo que dar dignidad. La puedo defender, la puedo reconocer, la puedo, no sé, la puedo incluso combatir, pero no la puedo dar. Eso parece neutro, pero no lo es. En realidad no lo es. El problema es que ya lo veremos, hay ONGs que lo dicen porque ya lo dicen por práctica, no es una decisión deliberada, no dicen voy a decir esto para fastidiar, pero hay que ser conscientes de lo que se transmite, lo que se vehicula con el lenguaje. Y algo tan sencillo como la expresión dar, que aparece muchísimo en cooperación internacional, tiene mucha influencia. Y lo veremos luego porque el modelo, digamos, asistencial vertical lo que decía es que el país del norte da al país del sur, ¿no? Y esa es un poco esa conceptualización de la cooperación que se mantiene en realidad a pesar de las grandes transformaciones que ha sufrido el campo. Bueno, simplemente, ¿qué hace la observación objetiva? Se basa en fuentes fiables, investigaciones científicas, datos científicos, artículos previos, etcétera, basadas en fuentes fiables, ¿de acuerdo? Lo que intenta buscar es el máximo de información posible, ¿vale? No me basta con una observación, sino que busco el mayor número de datos posibles para dar representatividad a mis observaciones. Intento cuantificar para evitar toda la parte de subjetividad, todo lo que puedo cuantificar, poner con números, me va a dar datos más creíbles, más fiables, que simplemente decir observaciones que he ido encontrando yo de manera cualitativa o simplemente por la mera observación. ¿Qué se puede hacer ahora ya gracias a las nuevas tecnologías? Automatizar, es decir, hazme listas de palabras, me las haces tú, no las hago yo, y así evito un montón, cantidad de fallos de cuantificación, de análisis, de interpretación, etcétera. ¿Y qué puedo hacer después? Por supuesto, cuando he comprobado algo, verificarlo, es decir, comparar con otros casos, buscar otros artículos que han dicho lo mismo o lo contrario, volver a analizarlo, analizar desde otro punto de vista, bueno, todo lo que queramos. Esto no es exhaustivo, no es toda la investigación científica, pero bueno, os hacéis un poco una idea de lo que puede aportar la ciencia a esa observación que se puede hacer en cualquier momento para superar esa observación simplemente cualitativa y subjetiva y personal. Vale, volviendo ya a mi trabajo, aquí os presento un poco lo que hago, ya lo ha explicado un poco Miche. Yo estudié en mi tesis las memorias de 160 ONGs españolas de cooperación internacional. Aprovecho para daros ya un detalle. Asociaciones españolas quiere decir organizaciones del norte. Voy a decir norte y sur, ¿de acuerdo? Es la convención. Quiero decir que lo que yo trabajo es cómo las organizaciones del norte se comunican con la ciudadanía del norte. Porque lo que yo trabajo son géneros textuales, tipos de texto que sirven para que las ONG se comuniquen con sus financiadores, con la ciudadanía, con sus socios, es decir, comunicación entre el norte y el norte, ¿de acuerdo? Trabajé las memorias de 2017, hace muchos años de eso ya, pero entre medio han pasado muchas cosas, el COVID, Trump, la inteligencia artificial, 1000 cosas, esto es lo que había en 2017, y después estoy trabajando ahora las páginas web, que son mucho más difíciles de analizar por muchas razones, pero bueno, algunas cosas se pueden ver.
Bueno, esto es para que veáis, esta es la herramienta que utilizo yo para una primera cuantificación y automatización de los datos. Es súper fácil de usar, si la he sabido usar yo, se puede usar muy fácilmente, pero para que veáis que yo le digo, pues quiero encontrar la palabra horizontal en estas memorias, me lo cuantifica, yo puedo luego sacar de ahí mis listas, bueno, que veáis un poco en qué consiste la cuantificación y la automatización, y a partir de allí, evidentemente, después hago interpretaciones cualitativas, es decir, que yo extraigo no solo datos cuantitativos, sino que intento extraer una interpretación de esos datos, ¿de acuerdo? Esa interpretación viene por el contexto, ¿de acuerdo? Yo lo que estudio es cuál es el contexto en el que se comunican las ONGs, cuáles son los debates comunicativos que tienen las ONGs y interpreto lo que leo. Yo trabajo textos escritos, pero hay autores que trabajan textos orales. Interpreto lo que leo a la luz del contexto, ¿de acuerdo? Os voy a dar un pequeño rollo sobre cooperación internacional para que lo entendáis. El modelo vertical es el modelo clásico cuando apareció la cooperación internacional en los años 50 y previamente un poco con las misiones religiosas. Había un modelo vertical o modelo asistencial. Esto está ultra simplificado, pero para que se entienda bien, tenemos un norte, en su momento eran países desarrollados, que transfiere recursos generalmente económicos a un sur subdesarrollado en su momento, ¿de acuerdo? Y la principal actividad que se realizaba eran los proyectos de cooperación internacional, ¿vale? Podemos pensar sobre todo en proyectos de infraestructuras, pero bueno, luego eso se ha ido complejizando, como se quiera decir, se ha ido haciendo más complejo y se ha ampliado a muchas cosas y ahora lo vamos a ver. Ahora se defiende y se intenta promover un modelo llamado horizontal, que en función de cada ONG, digamos que llega, digamos, a un nivel de transformación con respecto al modelo vertical, ¿de acuerdo? En la actualidad. Aquí vamos a imaginar un norte-sur que están a la misma altura, ¿vale? En el mismo nivel, en pie de igualdad, vamos a decir, y sigue habiendo, bueno, esto se me ha descolocado un poco con la nueva versión, pero bueno, no está mal, sigue habiendo transferencia de recursos, pero el objetivo es lo que se llama el empoderamiento, esa palabra tan fea que significa yo te ayudo, hago lo que tenga que hacer aquí, pero luego tú puedes ser autónomo, en francés se llama autonomización, ¿de acuerdo? Esto se explica muchas veces con lo de no le des el pez, no le des la caña, enséñale a pescar, pero pensad en los marcos, pensad en las metáforas. Enseñar a pescar significa que ellos no saben pescar, que yo sé cómo enseñarles, que les voy a enseñar el modelo mío de pescar, es decir, todas las connotaciones que tienen, incluso las frases que nos parecen más transformadoras y más digamos, positivas, ¿de acuerdo? Esto es la primera transformación, digamos, es esta, es, bueno, te enseño, o sea, te ayudo, pero con la idea de que al final no me necesites, y de hecho uno de los lemas, digamos, de las ONGs es que nuestro objetivo es desaparecer, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. En principio, cuando se habla de cooperación horizontal, se supone que ya no hay tanto además de una transferencia, hay una especie de intercambio entre conocimientos, experiencias de dos comunidades, ¿no? Y de ahí que también se puedan aprender nuevos modelos económicos, multitud de intercambios de experiencias, intercambios universitarios, intercambios de formación, es otro tipo de actuaciones más allá del clásico proyecto de cooperación, ¿vale? Bueno, es una pena, se ve un poco mal y es un poco pequeño, no sé si lo veis, os lo traduzco. Las ONGs que están intentando cambiar el modelo hablan ya no tanto de ir haciendo pequeños cambios en el sur, sino de hacer una transformación de las relaciones a nivel global y generalmente ponen en cuestión el sistema socioeconómico actual y el sistema capitalista, ¿de acuerdo? Entonces esas ONGs, más que proyectos en el sur, lo que hacen es trabajo en el norte de incidencia es presión económica y presión política, cambiar leyes, aplicar leyes,
combatir según qué políticas de las empresas, ir a manifestarse frente a una empresa que está actuando de manera reprochable, etcétera, ¿de acuerdo? Y la movilización ciudadana para lo mismo, para actuar contra las grandes empresas, para actuar contra determinados gobiernos, contra determinadas prácticas políticas, para cambiar comportamientos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, este nuevo modelo implica que en el norte se busca un cambio de comportamiento a través de acciones, ya no de proyectos en el sur, sino de acciones de sensibilización. Y en el sur se trabaja, las ONGs intentan trabajar más en acompañamiento, en lo que se llama fortalecimiento, por ejemplo, fortalecimiento de las estructuras democráticas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con todas las variables y todas las posibles críticas que sea al modelo, sí que es verdad que el primer modelo implicaba que el desarrollo era llevar el modelo económico occidental a otros países, ¿de acuerdo? Es decir, desarrollo igual a modelo occidental. Y en el nuevo modelo da espacio para esas ONGs que tienen otra visión. El desarrollo se supone que empieza por las propias poblaciones. Hablar de desarrollo ya no me gusta, pero bueno, lo digo así por decirlo de alguna manera, porque es complicado, pero son las poblaciones las que expresan sus necesidades y determinan cómo pueden resolver esas necesidades. Y no es la ONG del norte la que aparece ahí como un ovni y dice, tú necesitas esto y te lo doy como yo creo que te lo tengo que dar, ¿no? Entonces se habla ya de desarrollo local, desarrollo sostenible, y las ONGs, digamos, más críticas lo que hacen es proponer otros modelos. Y, por ejemplo, los modelos indígenas en América Latina han sustituido la noción de desarrollo por la noción, por ejemplo, del buen vivir, ¿no? Y hay ONGs que reivindican otros modelos totalmente diferentes del clásico que se sigue imponiendo en el mundo en realidad, ¿no? Bueno, este es el único rollo que os voy a soltar. Ya está. A partir de aquí, ¿cuáles son los debates comunicativos a los que se enfrentan las ONGs? Os digo ONGs DES, y lo he marcado ahí en rojo para acordarme sobre todo de deciroslo. Las ONGs pueden actuar a nivel local, ¿no? Para grupos vulnerables en nuestro entorno. Las ONGs DES en España son las ONGs de desarrollo, es decir, las que trabajan relaciones norte-sur, ¿vale? O sea, que las que yo trabajo, cooperación internacional. Es importante porque, claro, lo que me interesa a mí ver cuando veo las prácticas es cómo, entre otras cosas, conceptualizan el sur o cómo conceptualizan lo que nosotros podemos hacer para cambiar esas relaciones, ¿vale? ¿Qué les pasa a las pobres ONGs DES? Pues que están llenas de contradicciones y que, digamos, el propio sector les impone algunas prácticas que son muy difíciles de llevar a cabo, ¿no? Lo voy a resumir mucho. La primera dificultad que tienen las ONGs es justificar su propia existencia. Hay un fenómeno que se llama la fatiga de la cooperación. Es decir, llevas 30 años pidiéndome dinero para resolver los problemas de hambre en el mundo y los problemas de hambre en el mundo no se han resuelto y me sigues pidiendo dinero. Entonces ponemos en cuestión el propio sistema. Es que está funcionando o no está funcionando el modelo de la cooperación internacional. Entonces las ONGs más clásicas, más asistencialistas, tienen difícil justificar su actuación después de 50 años o 70 ya que están luchando contra la pobreza, ¿no? Las nuevas ONGs, las más transformadoras, lo que dicen es que no estamos luchando para cambiar la vida de una pequeña comunidad, estamos luchando para defender los derechos humanos y los derechos humanos están constantemente en peligro y siempre van a estar puestos en peligro y siempre va a haber necesidad de que alguien esté ahí para vigilar y para defender. Y esa justificación es más audible para la ciudadanía que seguir pidiendo dinero para proyectos que parece que no dan resultado a largo plazo, ¿no? ¿Vale? Hay una dificultad también entre los modelos de acción y los modelos de discurso. La cooperación internacional, ahora, que no me oiga nadie de verdad, que me van a criticar, es por naturaleza bastante vertical. Es decir, que es que
países, organizaciones que tienen recursos, los dan, los proporcionan, los transmiten como queramos a otras poblaciones que no los tienen, ¿de acuerdo? Entonces, se puede hacer de distintas maneras, pero sigue habiendo un trasfondo vertical que es difícil evitar. Pero el sector impone, primero, una transformación de la acción hacia una cooperación más horizontal, pero impone sobre todo un discurso horizontal. ¿Cómo lo impone? Pues, por ejemplo, os doy un ejemplo, la coordinadora de ONGs de desarrollo de España es la que agrupa a un gran número de ONGs y pertenecer a esa coordinadora nos permite ser más visibles, permite tener financiación, permite tener más capacidad de acción y para pertenecer a esa coordinadora hay que adherirse a un código de conducta. Es un código de conducta que incluye unas pautas comunicativas, es decir, que tengo que expresarme en términos horizontales para poder acceder a esa plataforma que es la que me da visibilidad, fondos y presencia social, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ONGs que están ahí, las pobres, luchando para hablar en horizontal cuando en realidad su actividad es bastante vertical, ¿de acuerdo? Lo cual, como no doy mi opinión, pues no es ni bueno ni malo, solo digamos que constato esa contradicción. Y aprovecho para decir que yo analizo el discurso, es decir, que todo lo que vamos a ver, todo lo que os voy a comentar, todas las prácticas que vamos a observar, las critico desde el punto de vista del discurso y para nada pongo en cuestión la acción de las ONGs. Ese no es mi trabajo ni es mi intención y además quiero hablar con todo el respeto posible y voy a intentar que no aparezcan los nombres de las ONGs ni de las que digamos que cumplen con las prácticas comunicativas del sector como las que no los cumplen. Porque no estoy aquí ni para criticar a una ONG ni para ensalzar a otras ONGs, ¿de acuerdo? Con todo el respeto porque pienso que muchos de vosotros trabajáis con ONGs, colaboráis con ONGs y de hecho os sois ONGs y de hecho es que mi intención cuando se hace análisis crítico del discurso es intentar que el discurso sea acorde con los objetivos de la propia actividad, es decir, que no sea contraproducente con los propios objetivos de la actividad. Bueno, como ya os lo he explicado, hay ese debate, esa tensión entre horizontalidad y verticalidad que vamos a ver. Os doy un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una ONG que se llama Arquitectura Sin Fronteras y que básicamente construye viviendas. Es bastante vertical. Yo tengo los medios, tengo a los profesionales, tengo a la gente formada, voy a comunidades que no tienen esa formación, no tienen esa carrera, no tienen esos medios y construyo viviendas, ¿vale? ¿Cómo describen sus proyectos los pobres de Arquitectura Sin Fronteras para poder entrar ahí, para que les financien y aparecer en los medios y todo eso? Os lo leo. Se pretende que la propuesta genere un movimiento social para la adquisición de confianza en las capacidades propias para mejorar las condiciones de vida con los recursos disponibles y con ello una regeneración y mejora de la habitabilidad del barrio nacida desde dentro y con sus propias capacidades. Y esto, si veis el título, es construcción de 42 viviendas, ¿vale? Entonces, es que los pobres no pueden hacer otra cosa, es que no los puedo criticar, es que han cumplido todas las normas del discurso horizontal. Está el papel activo de la comunidad, está el empoderamiento, está el desarrollo sostenible, está el desarrollo local, está todo, pero han construido 42 viviendas. Y entonces se van a encontrar con esto constantemente. Imaginad la energía que dedican los que escriben esto, en vez de estar construyendo viviendas, pues están ahí describiendo todo esto de esta manera para cumplir con todos los códigos que tienen que cumplir, ¿de acuerdo? Estos los he puesto unidos porque en realidad todo está relacionado y ahora hay otras dos contradicciones que están también relacionadas entre sí. La primera es la tensión entre largo plazo y corto plazo. Las ONGs, su objetivo, digamos, es transformador a largo plazo, es decir, que cambien las relaciones para que desaparezca la pobreza, desaparezcan las desigualdades, desaparezca la violación de los derechos humanos, pero tienen necesidades, es decir, tienen objetivos a largo plazo, pero necesidades a corto plazo. Necesitan esencialmente dinero, financiación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces
las estrategias discursivas con las que consiguen financiación son contradictorias o incluso contraproducentes con su lógica de transformación. Y a veces resulta muy rentable a corto plazo simplificar el mensaje, poner imágenes, digamos, que victimizan a las poblaciones para obtener esa financiación o esa presencia social, pero a largo plazo estamos construyendo marcos, estamos construyendo imágenes que nos dicen todos los países del sur nos están llenos de niños solos tirados por el suelo, ¿no? Es un poco la imagen que teníamos hace unos años de la realidad de África, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Porque necesitan la financiación, si no, no pueden hacer actividades. Entonces, tienen esa gran tensión entre el largo plazo y el corto plazo. Y los autores, los especialistas en comunicación más críticos, consideran que tendrían que evitar todo tipo de discurso cortoplacista porque está realmente pues perjudicando a ese objetivo a largo plazo de transformación. Esto está relacionado con la relación que tiene el sector general no lucrativo con el sector comercial. Hay ONGs que han decidido que van a colaborar con las empresas, porque eso les permite una rápida financiación, les permite presencia social, les permite organizarse de manera más rápida. Hay otras ONGs que simplemente coexisten con el sistema, digamos, lucrativo, el sistema comercial, y hay otras ONGs que dicen, no, es que las empresas son el origen del problema que queremos resolver, entonces no queremos saber nada de ellas y nuestro trabajo además consiste en denunciarlo. Entonces ahí hay tres modelos, dos extremos, digamos, que se oponen, ¿de acuerdo? Pero sí que vamos a ver que está relacionado porque muchas veces las ONGs, para conseguir esa financiación, para responder a esas necesidades a corto plazo, utilizan estrategias de lenguaje comercial, ¿de acuerdo? Y eso está muy criticado por los especialistas más críticos, ¿de acuerdo? Os doy un ejemplo. He quitado espero haber quitado todos los nombres de ONGs. No sé si veis ese menú de una ONG. Aquí está el logotipo, ahí está inicio, quiénes somos, qué hacemos actividad y hazte socio ahí en grande, que dan ganas de apretar, ¿no? Está ahí el botón para apretar. No sé si os recuerda algo, pero a mí me recuerda un montón, pero un montón a este supermercado del que no diré el nombre tampoco, pero es que tiene el logo, listas, productos, mi cuenta y la cesta. Es decir, que hacerse socio de una ONG es exactamente lo mismo que comprarse un kilo de mandarinas o un coche. Esto significa que estamos conceptualizando la cooperación como una transacción comercial y como una transacción a corto plazo, es decir, ya está, me hago socio y estoy resolviendo todos los problemas del mundo, ¿vale? De aquí el título de la presentación. ¿Qué estamos fomentando? Estamos fomentando activismo de verdad en la calle, en nuestras actuaciones, o activismo de sofá, estoy aquí, pum, dono y ya está, el mundo está solucionado. Esa contradicción se ha definido recientemente hablando de la contraposición entre activismo y clictivismo, ¿de acuerdo? Es decir, eso, me siento en el sofá y voy dando a cosas, ¿no? Y de hecho va más allá de todo esto, porque firmar una petición es súper fácil, compartir una petición es súper fácil, ¿no? Compartimos todo sobre lo que estamos de acuerdo y ya nos parece que estamos súper movilizados y que estamos haciendo todo lo que podemos hacer por cambiar el mundo, ¿no? Y no es suficiente, ¿no? Bien. Estas son estrategias en las que las ONGs adoptan el lenguaje de las empresas comerciales. Pero hay más. Yo no sé si veis el título, pero se llama Viajes Solidarios. Estamos preparados para llevarte nuevamente a Senegal. Y después viajes donde combinamos solidaridad, conciencia y disfrute, ¿vale? No sé a qué os recuerda esto, pero a mí es que me recuerda mucho a estar tomándose un yogur o a estar, no sé, disfrutando en la terraza, en el sofá, ¿no? Pensar cómo estamos presentando la solidaridad, ¿no? Estamos preparados para llevarte nuevamente a Senegal, o sea, como una experiencia magnífica, positiva, sin aristas, todo es magnífico, todo es maravilloso, tú eres el protagonista, te llevamos a Senegal y lo que hagas allí ya
¿no? Entonces, esto está mal considerado por el sector, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y está mal considerado por el sector por el tipo de conceptualización de la cooperación que genera, ¿de acuerdo? Y por el tipo de acción que fomenta, ¿sí? Bueno, esto ya es simplemente, os digo que las ONGs adaptan el lenguaje de la solidaridad, pero por supuesto las empresas, el lenguaje de la empresa, pero la empresa adopta el lenguaje de la solidaridad. Y entonces le hice una foto el otro día a la taza que hay en casa de mi madre, que es de una marca de café soluble, que es roja, y que aprovecha el juego de palabras del red final para hablar de las mujeres empoderadas, ¿no? Y hace todo un juego de palabras súper bonito, y entonces de repente nos imaginamos que el cacao es solidario, no lo sabemos, pero oye, lo ponemos y queda muy bien. A esto se le llama social washing. No sé si habéis oído hablar del greenwashing, que es decir que somos muy respetuosos con el medio ambiente para lavar nuestra imagen de empresa, y esto tiene nombre también, es decir que cumplimos todas las pautas del buen comportamiento social, digamos, a través del lenguaje. Esto como curiosidad, porque esto yo no lo estudio, pero está por ahí en todas partes. Vale, volviendo a lo que yo trabajo, os decía que para evitar que lo que yo hago sea simplemente una expresión de mi opinión, lo que hago es buscar fuentes que me permitan hablar de manera más objetiva. Por ejemplo, hay una guía de la Coordinadora de ONGs que establece cuáles son las prácticas positivas y negativas en comunicación. ¿Esto qué me permite a mí? Esto me permite a mí no decir esto que haces está bien, o esto que haces está mal, o esto que haces me gusta o no me gusta, o estoy de acuerdo con lo que haces o no estoy de acuerdo con lo que haces. Yo lo único que hago es decir, esta ONG cumple o no cumple con las prácticas comunicativas que defiende el sector de la cooperación internacional en la actualidad. Eso es lo que me permite objetivar el análisis, más allá de mi opinión personal o de que esté de acuerdo incluso con las prácticas comunicativas. Yo ahí no me meto, yo solo digo si las está cumpliendo o no. ¿Sí? Entonces ahora os voy a presentar algunos ejemplos a través de esta guía práctica, ejemplos que he observado para que veáis un poco lo que se está haciendo y ver cuáles son prácticas positivas y prácticas negativas. Bueno, una pequeña introducción simplemente para que lo veáis. Cómo he organizado esta presentación ya es muy breve, ya os he dado todo el tostón, ahora son los ejemplos. Lo que os digo, ONGs del norte, hablando al norte sobre el sur. ¿De acuerdo? Entonces vamos a observar 4 elementos, que así simplifica un poco la observación. En el norte vamos a ver cómo la ONG habla de sí misma y cómo le habla al lector de sus textos. Es decir, cómo conceptualiza a la ciudadanía. Si la conceptualiza como alguien que se va a movilizar, que va a cambiar su comportamiento, que va a ser más solidario, o si la conceptualiza como un donante a corto plazo. ¿De acuerdo? Y el sur vamos a ver cómo conceptualiza a la población local y cómo conceptualiza la situación, cómo la describe, cómo la explica, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos, ya es muy breve, no os voy a dar mucho la tabarra. Lo primero que recomienda, estos son todas recomendaciones de esta coordinadora, de acuerdo, que sería como realmente el actor principal actualmente de la cooperación más institucional, digamos. Lo primero es que la ONG no tiene que ser el objeto central de la comunicación, ¿de acuerdo? Las ONGs no son las que lo consiguen todo, no son las que lo hacen todo, sino que tienen que aparecer como simples mediadoras, como las que facilitan un poco la actuación, pero el protagonismo se tiene que dar a las poblaciones con las que trabajan, ¿no? De hecho, con las que trabajan y no para las que trabajan, esa es la lógica. Y aquí, por ejemplo, os lo leo por si no lo leéis bien, es que es muy pequeño, ¿no? Nos dice una práctica negativa es decir, por ejemplo, gracias a nuestro trabajo los niños y niñas de tal país pueden acceder o tal localidad pueden acceder a la educación, sino decir el trabajo conjunto de las comunidades y nuestra ONG, porque estamos hablando de nuestra ONG y queremos fomentar su trabajo, permite que tantos niños y niñas tengan acceso a la educación. La transformación es mínima
pero el marco que estamos activando es muy diferente. Con nuestro apoyo, el de sus familias y el del profesorado, es decir, no somos los únicos actores que están trabajando, los niños y niñas de tal comunidad pueden acceder a la educación. Os doy un ejemplo. ¿Se lee o lo leo yo? Cada gesto, cada donativo, por pequeño que sea, cada minuto dedicado, cada colaboración cuenta y mucho. Todo ello importa y es indispensable para que Acción continúe con su tarea y, lo más importante, contribuya a estrechar los vínculos que nos unen como personas, humanizando nuestra vida en la medida en que contribuimos a dignificar la vida de los demás. Gota a gota, euro a euro, golpe a golpe, verso a verso, marcha a marcha, proyecto a proyecto, se hace, el nombre de la ONG, al andar, ¿vale? ¿Veis la metáfora del camino? ¿Vale? La metáfora del camino. Bueno, si veis, el objetivo de vuestra contribución es que la ONG continúe con su tarea. Es decir, la ONG es el centro de la comunicación y el objetivo es un círculo que gira en torno a la propia ONG. Los beneficiarios, los destinatarios, no sabemos ni dónde están, ¿de acuerdo? Nos unen como personas humanizando nuestra vida, la del norte. Nosotros nos humanizamos en la medida en que contribuimos a dignificar, o sea, el objetivo seguimos siendo nosotros, ¿de acuerdo? Y cómo ese camino, ¿para qué sirve? ¿Para mejorar la vida de alguien, para cambiar? No, para hacer la ONG, ¿de acuerdo? Es decir, que queda muy bonito, es muy bonita la metáfora del camino, etcétera, pero se puede utilizar de muchas maneras, pero aquí no está cumpliendo esa norma de que la ONG no sea el centro de la comunicación, sino todo lo contrario. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, se puede hacer de otra manera. Os doy otro ejemplo. Nuestro trabajo durante 2017 ha sido posible gracias a todas las personas que participáis con la ONG. Evidentemente son comunicaciones de las ONGs. Esto es la carta de presentación de las memorias. Es el final de la carta cuando se despiden del lector. Las dos son la misma parte de la carta. Evidentemente hablan de ellas, por supuesto, tienen que hablar de ellas. Pero fijaos cómo al final, juntas y juntos, conseguiremos sumar nuestra aportación a una sociedad cada vez más comprometida con la justicia, la solidaridad y la igualdad de derechos. El mismo tipo de texto se puede formular de maneras muy diferentes y lo que estamos transmitiendo es totalmente diferente. Vale, en cuanto a la ONG, evitar también hablar del personal de las ONGs en una actitud activa frente a una actitud pasiva de la población. Todos habéis oído hablar, imagino, del síndrome del Salvador Blanco, no sé si os suena. En imágenes es muy gráfico, yo decía, no habrá tantas. Os enseño algunas de las memorias de 2017, hace ya muchos años, pero bueno, no sé. Las he difuminado porque era incómodo realmente. No sé si lo veis, la imagen del Salvador Blanco, no sé si lo veis, pero si difuminado no lo veis, seguid la línea de la camiseta blanca y lo veréis, el síndrome del Salvador Blanco. Entonces yo a estas ONGs, si pudiera hablar con ellas, les diría, cambia un poco las fotos, porque esto no es una buena idea, ¿vale? E incluso a esta de aquí le diría que le diera una vuelta al logo de la ONG. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que es hora de cambiarlo, ¿vale? Bien, como os he dicho, yo hago análisis del discurso, no hago análisis de la imagen. Dicho esto, ahora el discurso es todo, o sea, todo. No podemos hablar de solo lo verbal, hablo de esto, pero yo no soy experta en imagen, pero bueno, no hace falta ser experto en imagen para ver que esto es un síndrome del Salvador Blanco de libro, ¿no? Entonces, os lo voy a explicar os voy a dar un ejemplo de cómo se aplica el síndrome del Salvador Blanco cuando escribimos, ¿de acuerdo? Este es muy evidente, pero si veis aquí, bueno, convencidas de que el mayor impacto llega a través de la educación, nos alegra comunicaros que ya hemos conseguido, no sé cuántos niños, están estudiando una ayuda sin la cual no tendrían esa esperanza de un futuro mejor. Es decir, menos mal que estamos nosotros aquí, porque estas personas no tenían esperanza, no tenían futuro, no tenían nada. Gracias a nosotros y solo a nosotros tienen un futuro, ¿no? Esto es la foto trasladada al lenguaje. Pero es más difícil de ver, es más sutil
y los va entrando poco a poco. Eso es importante observarlo, ¿vale? En cuanto a la ciudadanía, es decir, ¿qué esperan de los colaboradores de una ONG o de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, la pregunta que se tiene que hacer, ellas hablan en plural, en primera persona plural, porque es la coordinadora de las ONGs y tiene que decir, las ONGs debemos preguntarnos si estamos fomentando un compromiso a largo plazo o un compromiso a corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, dice no, con 1 euro al día puedes cambiar la vida de un niño. Porque si yo creo que con 1 euro al día puedo cambiar la vida de un niño, hago un cálculo, digo, venga, pues 20 euros, no sé, 20 euros de vez en cuando, pues imagínate, pues si puedo cambiar la vida de un niño con esto, pues no tengo que hacer nada más, ¿no? Es desincentivar el compromiso a largo plazo u otro tipo de compromisos o de acciones de solidaridad, ¿no? Esto que os he enseñado, este menú, incentiva el compromiso a corto plazo y desincentiva el compromiso a largo plazo, ¿no? O si yo voy a una página web de una ONG y veo la etiqueta ¿qué puedes hacer tú? Y me encuentro, hazte socio colaborador, haz un donativo, apadrina. Lo único que puedo hacer es darle dinero a la ONG. Eso es lo único que puedo hacer como ciudadano del norte, ciudadana del norte. Entonces, ¿se pueden hacer las cosas de otra manera? También se pueden hacer de otra manera. Os doy algunos ejemplos. No son perfectos, pero lo que se observa es que hay ONGs que están intentando hacer un esfuerzo por cambiar este modelo, ¿no? Y tenemos algunas que lo que hacen es proponer acciones que provocan estructuras, o sea, que provocan cambios a largo plazo. Muchas, es más fácil para ellas también. Las que trabajan comercio justo, soberanía alimentaria, en realidad están rechazando un poco el modelo convencional y entonces se pueden expresar de manera más natural en términos transformadores porque es muy coherente con su actuación, ¿no? Os enseño algunos ejemplos. Esto también es clicktivismo, ¿no? Firma ahora, no deja de ser súper sencillo firmar, pero si veis el marco es distinto. Nos enseña una imagen de movilización y nos dice que los poderosos no decidan tu futuro, una élite destruye los derechos conquistados para ganar privilegios, dejando a millones sin paz, refugio, vacunas ni comida. Es hora de dar un paso adelante. Nosotros como ciudadanos nos podemos quedar en el firma, pero ya hemos visto gente movilizada, ya nos han sensibilizado, nos han informado, el marco ha cambiado, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, cooperativas en las que puedes descargarte el catálogo de comercio justo, no deja de estar centrado en la propia ONG, pero bueno, ya puedo consumir otro tipo de productos, por lo menos, o realizar una compra, digamos, solidaria, responsable. Podemos acceder o tener algún determinado tipo de contacto con los productores. Podemos participar en una campaña de ciudades por el comercio justo y al final, como una de las opciones, podemos hacernos socios. Es decir, nos dan alguna otra alternativa más allá de simplemente pagar a la ONG, ¿no? Sentimos también que como ciudadanos podemos hacer algo más que simplemente colaborar económicamente. Y hay otras ONGs, esta es una ONG muy transformadora, muy de trabajo esencialmente en el norte y de transformación de las realidades. Apoya, participa, comparte, difunde, sigue estando centrado en la ONG, pero nos explica campañas reales con personas que están trabajando en las comunidades, ¿no? Tenemos Nicaragua, tenemos Guatemala, tenemos El Salvador, hay un coloquio en Bilbao, ir a un sitio, ir a una charla, ya supone un esfuerzo, ¿no? Habéis venido hasta aquí, no estabais solo en casa apretando un botón, ¿no? Este tipo de cosas está apelando a una ciudadanía realmente movilizada y sensibilizada y no simplemente una consumidora de solidaridad. Se intenta también evitar las imágenes destinadas a generar culpa y conmoción, que es como antes se apelaba un poco a la ayuda económica, ¿no? Eso, presentando imágenes de niños totalmente desvalidos, vulnerables. Yo siempre les digo a mis estudiantes que a cuántos niños de 2 años se encuentran solos por la calle, en su barrio. Y que si te encuentras un niño de 2 años por la calle, llamas a la policía o a la megafonía si es en el supermercado, ¿no?
Y en cambio, oye, ver niños en el suelo solos, completamente solos, mirando a la cámara, nos parece, niños africanos, ¿no? Nos parece lo más normal del mundo. No sé los que trabajáis en educación, pero las firmas que tienen que... Yo como madre tengo que firmar, y tú como padre, una cantidad de autorizaciones de derecho a la imagen para los niños en Europa, que es brutal. Y aquí se hacen fotos a los niños, pero sin ningún tipo de miramiento, y se exponen ahí en las páginas web sin ningún tipo de consentimiento. Es decir, que el baremo, el criterio con el que evaluamos la dignidad de un niño europeo o de un niño, un supuesto niño africano, que además nos da igual de qué país y de qué realidad, es muy diferente, ¿no? La vara de medir es muy diferente. Bueno, esto ha mejorado mucho, lo tengo que decir, pero todavía está, ¿vale? Entonces, os doy un ejemplo. Cuando constituimos la Fundación Parapá con el fin de confortar, transmitir esperanza y alegría, transmitir, es decir, que no tenían esperanza y alegría, y la hemos transmitido nosotros, mejorar la calidad de vida y asistir a los más necesitados, no hubiéramos creído que una década más tarde nuestros proyectos estarían prestando servicios casi indispensables a 40.000 niños en Lamu, tarará, tarará, servicios que dignifican la vida de estos jóvenes y de estos niños, que no eran dignas hasta que aparecimos nosotros, y que les permiten, nosotros les permitimos, escapar del círculo terrible de la pobreza. Yo le estoy y digo, madre mía, esta gente que no tiene ni esperanza ni alegría, que es la más necesitada, pues cómo no le voy a ayudar a esta ONG, ¿no? Si además le hago servicios casi indispensables, ¿no? Estoy apelando a realmente instintos, no sé, muy individuales, ¿no? Muy individualistas, de una generosidad muy limitada, ¿no? Y sobre todo eso, creando una imagen de las poblaciones, esos los más necesitados, que no tienen esperanza, a los que hay que confortar, ya no lo he subrayado porque me cansaba de subrayar, pero la imagen que se transmite es atenta contra la dignidad de esas poblaciones, solo que no la vemos en la imagen, pero realmente atenta contra la dignidad de las poblaciones. En lugar de generar culpa y conmoción, lo que nos propone la coordinadora es generar empatía y solidaridad. Las ONGs más transgresoras van más allá y lo que dicen es que hay que generar no solo empatía y solidaridad, sino indignación, para que reaccionemos por rabia contra lo que está pasando y con una auténtica movilización. Y aquí tenemos un ejemplo de una ONG que lo que dice es que crece el poder del agronegocio, que el campesino está criminalizado, que las mujeres están discriminadas, que se están vulnerando los derechos del campesinado. No sé, ¿veis alguna diferencia con el texto anterior? Me parece que la perspectiva y lo que se propone es bastante diferente, ¿vale? Aunque la intención sea la misma. Eso no lo podemos poner en duda. En cuanto a la población local, la pregunta básica es, ¿las imágenes respetan la dignidad de las personas? Y la que nos podemos hacer si trabajamos en una ONG y estamos redactando textos o hablando, decir cómo nos sentiríamos nosotros. Es tan sencillo como eso, ¿no? A mí me gustaría verme representado así en una foto o en un mensaje, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces, descartar imágenes catastrofistas, sensacionalistas que atenten contra la dignidad y refuercen estereotipos. En esto, como he dicho antes, se ha mejorado mucho, pero todavía queda mucho por hacer. No manipular las imágenes para transmitir mayor sensacionalismo al exagerar la vulnerabilidad de la persona, eliminando además información de contexto, que es un poco lo que os digo de el niño solo en el suelo mirando a la cámara, ¿no? Y nos pone como ejemplos estas imágenes, pero vamos a ver también que se puede hacer a través del lenguaje. Recortar una imagen para que aparezca o un niño o una niña sola caminando por el desierto huyendo de un conflicto, obviando a su familia, que generalmente está allí, o a otras personas que los acompañan, ¿no? O tomar fotografías desde arriba que los presentan como más pequeños y más vulnerables, ¿sí? O sea, la expresión máxima de la verticalidad, ¿no? ¿Vale? También decimos, no, esto no habrá mucho. Pues sí. Esto es una memoria de 2017
Una niña mirada desde arriba y además una niña con la camiseta de la ONG, que parece que sea casi propiedad suya. Esto lo he manipulado tanto que no sé lo que podéis ver, pero os lo explico porque no quería que se viera nada. Esto es la página de inicio de una ONG que pone su nombre aquí, una foto de unos niños vistos desde arriba, el nombre de la ONG tapa completamente la cara de una de las niñas, que podemos decir, bueno, ha intentado defender proteger su identidad, ¿no? Pero es que a la niña o el niño le he tenido que tapar yo los ojos porque se le veía perfectamente, o sea que su intención no era proteger su identidad, pero estaba totalmente poniendo en segundo plano al niño o la niña frente a la ONG que está en el centro. Y además desde un plano superior de auténtica verticalidad, ¿no? No hace falta que sea vertical la imagen para mostrar verticalidad. Y aquí vemos un ejemplo de, nuestra colaboración con cifras, con el euro y todo, que es casi, a mí me resulta casi, no sé, incómodo, tapando la cara de la persona a la que se supone que estamos ayudando, ¿no? Esta ONG ha mejorado, digamos, ha cambiado mucho sus prácticas discursivas. Esta ONG, que no voy a nombrar, fue expulsada de la coordinadora por sus prácticas discursivas. Ahora vuelve a estar con esto. Pero imaginad cómo era antes, ¿no? Por lo que hacía. Bueno, entonces, esto es muy sutil, pero realmente, no sé, la imagen de él que colabora más la ONG totalmente en primer plano, tapando el rostro de la otra persona, realmente es dejarlo muy en segundo plano, ¿no? Vale. No hacer uso de un lenguaje que presente a las comunidades con las que trabajamos como sujetos pasivos, y aquí fijaos que lo que dice es, por ejemplo, términos como la población beneficiaria. Los países subdesarrollados se pasó a la población beneficiaria, pero claro, beneficiaria seguía siendo bastante negativo. Pueden ser sustituidos por alternativas como la población local o como los participantes en proyectos, ¿no? Así, bueno, estamos un poco en pie de igualdad, ¿no? Las personas que colaboran con las que están. Y aquí vemos, por ejemplo, visibilizar a las personas con las que trabajamos como protagonistas, y dice, en este sentido, intentemos no caer en expresiones como damos voz a aquellas personas que no la tienen. Todas las personas tienen voz. Otra cosa es que tengan acceso a canales y espacios de poder para que puedan ser escuchadas. ¿Esto qué significa? Esto significa que la coordinadora de ONGs sabe lo que son los marcos conceptuales, los marcos cognitivos, solo que no se ha enterado, no lo sabe explícitamente, pero lo dice, ¿vale? Nosotros no estamos aquí, las ONGs no están aquí para dar voz, la voz la tienen, ¿vale? Es para lo que queramos, para hacerla posible lo que queramos, pero no para darla. Vale, pues rehuir estereotipos, prejuicios, simplificaciones, es un poco todo el rato lo mismo, y sobre todo evitar caer en esa idea todavía muy presente de la superioridad moral o cultural de Occidente, ¿no? Que sigue muy presente en el trasfondo de la cooperación internacional. Esa superioridad moral se traslada a veces en la metáfora, casi en una metáfora de un triángulo en el que nosotros damos, ellos nos piden, nosotros damos, y los colaboradores del norte, pues colaboran con nosotros, ¿no? Entonces, fijaos en esta ONG que dicen que las comunidades, la población local, nos llama a la puerta y al corazón, nos pide, y nosotros, que somos muy generosos, respondemos, ¿no? Es la lógica vertical, es la verticalidad, una vez más, de la foto trasladada al lenguaje escrito, ¿no? Y además, cuando dice nuestra colaboración para el desarrollo de sus países de origen, está hablando claramente de un modelo ultraclásico de modelo occidental trasladado a otras comunidades, ¿no? ¿Vale? En cuanto a la situación, y ya estoy terminando, simplemente las ONGs han tendido muchas veces, para simplificar el lenguaje y para que los leamos y para que no sea aquello un rollo, pues han hablado de los pobres, la pobreza, etcétera, pero muchas veces no explican las causas, ¿no? Entonces, lo que se recomienda desde el sector es que se expliquen y se denuncien las causas multidimensionales de la pobreza y que se muestre la interdependencia. Si conocéis la teoría de la interdependencia, significa que para que un país sea rico, otro tiene que ser pobre, ¿de acuerdo? Entonces,
cuando leáis en un texto o lo oigáis, que se habla no de países destinatarios, no de países subdesarrollados, sino de países empobrecidos, esa ONG normalmente ha seleccionado deliberadamente ese término porque empobrecido significa que ese país no es pobre porque sea tonto, no es pobre porque tenga un castigo divino, sino que es el resultado de un proceso en el cual unos se han enriquecido y ellos se han empobrecido. ¿De acuerdo? Es que detrás del término empobrecido está la teoría de la interdependencia. Y eso es una decisión deliberada de los redactores de las ONGs. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, lo vuelvo a poner, es lo mismo, la interdependencia, la corresponsabilidad, ¿no? ¿Vale? No es solo la solidaridad, la generosidad individual, sino la corresponsabilidad ante un mundo que nos pertenece a todos, ¿no? Y la idea de que las desgracias, las cosas que ocurren no son desgracias inevitables, y lo que recomienda la coordinadora es denunciar la pobreza y sus consecuencias como violaciones de derechos humanos. Esta es la lógica a la que están aspirando ahora las ONGs, ¿no? Y aquí os doy un ejemplo de una ONG que cumple, digamos, esa pauta, para no hablar solo de las negativas, ¿eh? Esta ONG está comprometida, construir un mundo mejor, etcétera, y al final denunciando el enriquecimiento desmedido de unos pocos a costa del empobrecimiento de una parte ingente de la humanidad. En un texto pequeño, breve, resumiendo su actividad, hace un acto de denuncia y de transformación, ¿no? De transformación a largo plazo. Vale, ya terminando, no realizar campañas de captación de fondos que contribuyan a simplificar la realidad de la pobreza, evitar dar a entender que la pobreza puede ser resuelta por nuestra ONG con una donación, ¿de acuerdo? Tenemos esta típica frase: en cualquier momento, en cualquier lugar, una donación ocasional, por pequeña que sea, puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. No sé si 5 euros pueden cambiar la vida de una persona. Pienso que no. Esto es una estrategia lingüística que implica minimizar el esfuerzo y maximizar el resultado. Y esto no funciona, realmente no funciona. Nadie puede cambiar la vida de nadie con 5 euros. Y además nos dice que por pequeña que sea, es decir, que hagas lo que hagas, nos va a cambiar la vida, ¿no? O va a cambiar la vida de alguien. Esto ya se hace menos, pero todavía existe, ¿eh? Por el precio de un café puedes cambiar la vida de un niño, ese tipo de mensajes que pueden tener buena intención, pero que están construyendo una imagen totalmente irreal y además contraproducente. ¿Sí? Vale. Simplemente una última propuesta, que es dar soluciones, no solo decir lo mal que están las cosas, sino proponer soluciones y proponer además ejemplos de cosas que han funcionado, ¿no? Lo que en empresas se llama casos de éxito, ¿no? Es decir, casos en los que ha funcionado, y luego combinar contextualización, cifras, datos reales, con historias de vida que dan, que nos permiten empatizar, ¿no? Que nos permiten ponerle cara a las realidades, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una ONG que cuando explica sus proyectos, pues no os lo leo, pero contextualiza, explica cuál es la situación en Guatemala, el analfabetismo, por qué porcentaje de población es analfabeta, etcétera, ¿no? Nos explica cuántas actuaciones ha realizado, o sea, que cuantifica, nos explica realmente cuáles son sus resultados, y además, aunque es entre comillas, es decir, nosotros le damos la voz a esta persona, pero bueno, esta persona habla en primera persona y además dice, a pesar de las limitaciones físicas, seguiré adelante. Es decir, es ella la que habla, es ella la que seguirá adelante en el camino, pero ahí la ONG desaparece y realmente la persona es protagonista, ¿no? Esto se considera una buena práctica en cooperación internacional. Os voy a dar un ejemplo de un texto. Esta es la... Esta aparece en mi cartel, aparece al final, y quería ver si os parece que son prácticas positivas o negativas. Spoiler, si fueran negativas no os lo habría puesto como ejemplo. Entonces, si veis aquí, es la Universidad Ciudadana se presenta y al final, de alguna manera, pide donativos, ¿no? Pide dinero, de alguna manera, ¿no? Entonces, os lo leo rápidamente. La Universidad Ciudadana de Huesca nace como servicio a los ciudadanos, foro de debate,
propulsora de iniciativas sociales y políticas mediante una escuela abierta y cívica que conjugue lo universal con lo particular. Todos tenemos conocimientos singulares que aportar, inquietudes que mostrar, sentimientos y emociones que transmitir, solidaridades que realizar y también acciones que llevar a cabo. La financiación, aparte de ayuda sin compromiso, se fundamenta en la autosuficiencia y solidaridad. Entre los partícipes se pagan los gastos de los cursos según posibilidades, los que nada tienen, nada deben aportar. Y por eso ni pagamos ni cobramos, pero si puedes, nos gustaría contar con tu colaboración personal y económica. Lo primero, ni rastro de culpabilidad, ¿de acuerdo? Si lo leéis, no hay culpabilidad, ¿vale? Pero además es que cumple un montón de normas, parece que os habéis leído el código. Contextualiza, explica qué hace la ONG, la universidad. Habla de horizontalidad, ¿no? Son conocimientos que aportar, inquietudes que mostrar, sentimientos que transmitir, es auténticamente horizontal. Habla de movilización, acciones que llevar a cabo y además apela a, más que a la culpabilidad para colaborar, apela a valores solidarios. Con esto he terminado mi propuesta y si alguien quiere quedarse al taller, si da tiempo se puede hacer y si no, pues esto es todo. Muchas gracias. ¿Tenéis preguntas?